Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live semanal. Todos los viernes estamos aquí con esta sección del abogado responde, el abogado Narciso Cruz con The Cruz Law Office. Yo soy Laura Tamayo, el abogado Narciso Cruz, y por supuesto Bacon, que ya nos tiene acostumbrados a tenerlos aquí en el set con nosotros, acompañándonos cada viernes a las 5 de la tarde. Recuerden que este es un espacio que hemos creado para ustedes, para la comunidad inmigrante, para que se eduquen, para que conozcan acerca de temas de inmigración, y vamos a entrar hoy a hablar con un tema súper importante que tiene que ver con preguntas y respuestas a todas las consultas que ustedes nos hacen, las preguntas frecuentes. Pues aquí se las va a estar respondiendo el abogado Narciso Cruz, temas de inmigración y temas de defensa criminal. Y antes de entrar en materia, vamos a hablar acerca de una noticia que salió en los últimos días que tiene muy preocupadas a muchas personas que quieren ajustar su estatus. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con, obviamente, Trump, porque siempre son noticias que tienen que ver con Trump y pues no son noticias muy buenas. Él está hablando de que probablemente van a volver una carga pública, o las van a catalogar como carga pública a las personas que están recibiendo algún tipo de ayuda del gobierno, y esto les puede perjudicar en su proceso de volverse residentes. Y Narciso nos va a explicar un poco más qué tiene que ver con esta orden ejecutiva de Trump. Claro, pues les voy a explicar ahorita. Todavía no es una ley, entonces no quiero alarmar al público, pero sí es algo que quiero hablar un poco. Entonces, la gente que califica para el beneficio de hacerse residente aquí adentro de los Estados Unidos, el ajuste de estatus, sea que se hagan residentes por matrimonio o porque tienen un hijo más de 21, un padre una mamá que los está pidiendo y ya es tiempo para emigrar, esa gente pues ya saben que pueden ajustar su estatus, algunos aquí adentro de este país. Pero lamentablemente lo que quiere hacer el presidente, este presidente que actualmente tenemos en la oficina más grande del mundo, es casi que chistoso. Que nadie lo quiere, la verdad que es muy impopular, no mucha gente lo quiere. Sí, hablar presidente, ni me gusta usar esa palabra. Lo que quiere hacer Trump quiere más que nada forzar una parte donde el tema cargo público va a ser relevante durante estas entrevistas, y puedes calificar a gente que ha usado recursos del gobierno, por ejemplo recursos como el medical, cuando ellos tengan pues hijos y no pueden pagar el parto, entonces usan los recursos de este país. Y lo de food stamps también, todo lo que tenga que ser como subsidios del gobierno, correcto. Ayudas del gobierno. Y ¿sabes qué? Lo que hace mucho coraje, Laura, que la gente que no tiene estatus legal, ellos pagan impuestos. Sí, es la verdad, son súper correctos. Normalmente adquieren un ITIN number, y a través de eso están pagando sus impuestos. ¿Sí? Y algunas veces ellos no colectan lo que deben de colectar cuando hacen cuando pues no hacen sus impuestos. Por ejemplo, si yo pues pago un tipo de impuesto, sea que me quiten dinero de mi salario, eso es pagar impuesto al gobierno. Y algunas veces mucha gente que está en esta circunstancia tiene derecho de colectar o reclamarle una parte, un reembolso al gobierno americano. Pero no lo hacen. Y entonces ellos sí están contribuyendo a la comunidad, a la economía de este país. Pero este gobierno que actualmente está en poder le quiere quitar el beneficio, el premio de la residencia. Y obviamente eso es algo que mucha gente está en contra, y obviamente muchos abogados como yo mismo vamos a hacer todo posible para que esto no pase. Pero les recuerdo, eso no es una ley, nada más es un propósito por la Casa Blanca actualmente. Bueno, allí está entonces el tema de las noticias con respecto a Trump y esta orden ejecutiva. Como él dice, pues todavía no es una ley, entonces tampoco nos alarmemos, pero sí es bueno conocer qué es lo que está pasando actualmente pues con la situación de los inmigrantes y con Trump. Ahora sí vamos a entrar con las preguntas frecuentes que ustedes normalmente nos están escribiendo allí por Facebook. Una de ellas tiene que ver con el perdón. La gente siempre está muy preocupada por tener que salir del país e ir a pedir un perdón desde Ciudad Juárez, por ejemplo. Entonces aquí nos preguntan, ¿quiénes no califican para registrar un perdón dentro del país? Ok, entonces tú ya sabes, Laura, que ciertas gentes califican para hacer el perdón antes de salir al consulado y terminar el proceso allá y hacerse residentes. Mucha gente puede calificar para hacer el perdón antes de salir a México o a otro país donde tienen el estatus legal o la ciudadanía, y esas gentes pueden meter el perdón aquí, pueden empezar el paquete aquí, desarrollar el caso aquí y agarrar la respuesta del perdón antes de salir al extranjero. Eso es un beneficio muy alto, porque ya sabes que tu presencia ilegal, el tema que has vivido aquí ilegalmente, ya está más que nada perdonado por el hecho que metiste tu perdón. Pero la gente que puede calificar para el perdón está limitado a ciertos grupos. Número 1, tienes que tener un familiar que te califique para este perdón.
quién es ese familiar, por ejemplo, un cónyuge o un padre que sea ciudadano americano o residente permanente. Laura, mucha gente lamentablemente viene a mi oficina y dice, abogado, tengo un hijo que tiene más de 21, ¿me puede pedir? Bueno, después de nuestra plática descubrimos que el hijo de 21 no lo puede pedir aquí adentro de este país. Es porque la gente no entró legalmente, no está amparado bajo la 245I o el hijo no es parte de las Fuerzas Armadas. Entonces tienen que salir afuera al extranjero para hacer este proceso. Pero ese hijo de 21 lamentablemente no es un miembro que los califica para el perdón porque tiene que ser un cónyuge o un padre. Y entonces necesitan la otra parte. Y algunas gentes que si tienen un hijo más de 21, también tienen un padre que es residente y el padre los califica para el perdón. Y entonces este caso se puede hacer de dos partes. El hijo pidiendo al padre y después el padre usando el padre que es residente para calificar a la persona que quiere beneficiar y hacerse residente, calificar para el perdón a través de esa petición usando uno de sus padres que es residente. Bueno, ahorita vamos con la segunda pregunta que tiene que ver también con el perdón y dice que ¿por qué le podrían negar el perdón I-601 a una persona? Entonces hay varias, más que nada, cosas que pueden descalificar a alguien para pues no aprobar el perdón. Una de esas cosas es porque el pues paquete que se mandó no enseña que la persona que los calificó para el perdón no va a sufrir extremadamente. En otras palabras, el caso no se puso o no se armó como debe de ser y como se debe de presentar. Tú sabes, Laura, cuando nosotros armamos nuestros casos... No, yo lo he visto y asusta, o sea, a mí me preocupa. Yo digo, ¿cuántas semanas se tardaron haciendo eso? Porque son unas cosas así de documentación. Yo digo, por Dios, o sea, ¿cómo inmigración se lee todo eso? Claro. Es impresionante, sí. De algo que es un pedazo de tierra pequeña, nosotros construimos una montaña. Sí. Y esa montaña tiene que enseñar que las personas que califican a nuestros clientes para el perdón van a sufrir extremadamente, psicológicamente, emocionalmente, económicamente, que hay condiciones en el país, en el extranjero, condiciones de seguridad, condiciones que no van a poder desarrollar su carrera, etcétera, etcétera, y unas declaraciones muy detalladas acerca de ese sufrimiento extremo. Claro. Y entonces es una de las razones por qué se niega este caso, es porque el caso realmente no se, pues más que nada, no se preparó suficientemente para que tenga un impacto tan fuerte. Claro. Y no se ganó el premio del perdón porque no enseñaron que va a sufrir suficientemente la persona quien los calificó para el perdón. Bueno, allí está entonces también el tema del perdón, porque les pueden negar el perdón. La tercera pregunta, dicen que si puede un padrastro emigrar a sus hijastros. La respuesta a esa pregunta es sí, depende cuándo se hizo la relación entre familia. Entonces, inmigración ha categorizado la clasificación de un hijo con un padrastro y un hijastro cuando y siempre y cuando el padrastro se casa con la mamá del hijo, del hijastro, antes que el hijo cumpla la edad de 18 años. Okay. Entonces, sí es posible para que un padrastro inmigre a su hijastro siempre y cuando la relación legal del matrimonio se hizo antes que el hijo cumpla 18 años, y entonces sí se puede hacer. No se necesita que adoptar ese hijastro porque la ley de inmigración reconoce a ese hijastro como un hijo bajo esa ley de inmigración para el propósito de darle la residencia pues a ese menor de edad. Obviamente lo puede inmigrar siempre y cuando el hijastro tenga menos de 21 y se puede hacer en una categoría de un familiar inmediato. Ok, bueno, ahí está entonces la respuesta para esa pregunta. Seguimos con la cuarta, que es acerca de si se borran mis huellas de deportación después de un tiempo. ¿Se pueden borrar las huellas? Lamentablemente eso no se borra. Inmigración pues tiene un archivo que lamentablemente mucha gente piensa que es como un DUI. Después de 10 años se borra un DUI de tu archivo y ya no va a aparecer de vuelta y no lo pueden usar contra ti para un segundo DUI si te dan ese castigo. Pero las huellas de inmigración nunca
nunca se borra. O sea, ¿es de por vida? Correcto. Si una persona entró ilegalmente y entró por la línea en 1997, ahí va a estar ese registro siempre y cuando inmigración los procesó y les dio un castigo de 5, 10, 15 años por usar un documento falso y entrar por la línea, y eso siempre va a estar allá. Y lamentablemente lo importante también de saber de esta pregunta es que algunas veces cuando uno pide su expediente con inmigración usando la ley federal FOIA, algunas veces no todo sale en la FOIA. En otras palabras, algunas veces lamentablemente inmigración no da toda la información. Puede ser que una persona entró en el 98 ilegalmente por la línea y la persona sabe, pero no sale en el expediente y se confía en eso, y lamentablemente eso puede tener un gran efecto, especialmente si la persona decide mover su caso adelante, está arriesgando algo. Puede ser una pérdida de dinero o mucho más feo, puede ser que la persona se confía, salga del país a hacer un proceso consular y es como que se deporta mismo. Claro, porque no coincide la información que está dando con lo que sale en el FOIA, claro, queda como mentirosa. Correcto. Sí. Bueno, súper importante también ese tema del FOIA, que siempre, por eso aquí siempre lo piden para asegurarse de que tiene la persona allí. Hay otra pregunta que tiene que ver con cuáles son las fianzas migratorias. Entonces, un tema de la fianza de inmigración. Algo que mucha gente se confunde es la diferencia entre una fianza de inmigración y una fianza en un tema penal, un tema criminal. Por ejemplo, aquí en el estado de California hay más que nada, hay una clasificación de varias fianzas criminales. Por ejemplo, ciertos casos, la corte ya dio el dinero que uno tiene que pagar por fianza. Cuando uno está en un proceso criminal, esa persona tiene derecho a fianza. No importa que esa persona sea ciudadano, residente o no tenga estatus legal, por el hecho que está acusando, los están acusando de un crimen, tiene derecho a fianza. Y entonces normalmente una persona, por ejemplo, si comete un DUI, tiene un derecho a fianza, y normalmente el DUI es una fianza de $2,500. La persona puede conseguir una compañía privada de fianza y pagar el 10%, que es lo normal, y es como unos $250. Ahora, el tema de inmigración no es un tema criminal, y entonces es un tema civil, y las cosas de la fianza son muy diferentes. Lo que se refiere a eso es que con el tema civil las fianzas no están garantizadas, uno tiene que pelear para su fianza, y si el juez de inmigración o el servicio de inmigración decide darle fianza a la persona, y la fianza, por ejemplo, es de $5,000. Normalmente no hay tantas compañías de fianzas privadas que prestan ese dinero, y cuando sí lo prestan, normalmente piden por más que nada un porcentaje de 50%, como en medio de los $5,000, más algo que pueda respaldar. Costoso. Es muy costoso. Y entonces es un sistema diferente, y obviamente si necesitan ayuda con un tema de fianza, nuestra oficina siempre está disponible para ayudarlos. Para los que apenas están conectando ahorita a nuestro Facebook Live, estamos en vivo con el abogado Narciso Cruz en The Cruz Law Office. Estamos ubicados en San Diego, California, y estamos respondiendo preguntas frecuentes que ustedes normalmente nos hacen a través de llamadas telefónicas o a través de nuestras redes sociales, preguntas frecuentes en temas de inmigración. Aquí ya vamos a hablar con la siguiente pregunta, que tiene que ver con cuánto tiempo tarda el trámite de residencia por matrimonio. Entonces, normalmente por matrimonio, si acaso el proceso se hace adentro de los Estados Unidos, que se llama ajuste de estatus, el proceso va a tomar un total de 6 meses. Normalmente por allá del mes número 1, el Servicio de Inmigración da un citatorio para tomarse huellas digitales, una foto estilo pasaporte. Después de esa cita de huellas digitales, al mes número 5, desde que se manda el paquete, el Servicio de Inmigración le da a una persona un permiso de trabajo. Si califica a la persona para un permiso de viaje afuera, un permiso de más que nada de viaje, un travel document, puede agarrar ese travel document al mes número 5 también. Y normalmente para el matrimonio, la entrevista para el ajuste de estatus con el Servicio de Inmigración pasa al mes número 6. Laura, tú sabes que nuestra oficina hizo un video acerca de cómo se desarrolla una entrevista de matrimonio. Sí, ponemos el link abajo para que puedan ver. Sí, tenemos un video súper importante porque mucha gente va muy nerviosa, entonces con eso pues les explicamos qué se van a encontrar allí durante la entrevista en inmigración por el ajuste de estatus por matrimonio. Claro, súper importante. Sí. Bueno, vamos a seguir con las preguntas de inmigración. Aquí está la otra pregunta que dice, ¿qué necesito para obtener permiso para viajar o advance parole mientras mi caso está siendo procesado
procesado por el Servicio de Inmigración? Ok, excelente pregunta. Entonces, algunas personas ya tienen un proceso pendiente. Algunas veces la persona puede calificar para el Advance Parole y algunas veces la persona que tiene un estatus migratorio como la DACA, la acción diferida para menores de edad, la gente que entró antes de la edad de 16 años, que son estudiantes, puede calificar para un permiso para viajar al extranjero. Ciertos estatus migratorios requiere ciertas cosas. Por ejemplo, la DACA, para agarrar un Advance Parole, tienes que hacerlo bajo 3 cosas o 3 argumentos que puedes hacer. Número 1, que es una necesidad porque tienes una razón humanitaria. Número 2, para desarrollar tu educación o un entrenamiento de trabajo. Número 3, para desarrollar más que nada un tema cultural en otro país. Okay, o sea, no por turismo, no. No tanto por turismo, puede ser cultural, obviamente eso es parte del turismo, Bueno, sí. que haya una fiesta folclórica y tú estás estudiando, enfocándote en eso, o puede ser un curso de escuela, que estás en la escuela y quieres tomar ventaja de más que nada, una noche de arte en tal país donde están demostrando cierta arte que tiene que ver lo que tú estudias o lo que tú te enfocas, es tu carrera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces allí están para las personas que quieran adquirir un Advance Parole. La otra pregunta con respecto a inmigración tiene que ver con: tengo visa de turista y vivo en Estados Unidos. ¿Es recomendable que viaje a México? Absolutamente no. Número 1, las personas, y lamentablemente sí hay varias gentes, porque algunas veces sí vienen a mi oficina, y esto pasa mucho. Sí. Nosotros estamos en San Diego, vivimos en la realidad. Hay mucha gente aquí que vive en este país con la visa de turista. La cosa aquí y la recomendación número 1 es que, les voy a decir, yo no soy alguien para decirles qué debe de hacer con su vida una persona. La ley es estricta y es más que nada muy clara en este punto. Si tienes una visa de turista, no puedes vivir aquí en este país, no puedes tomar beneficios del gobierno, no puedes más que nada ir a la escuela, etcétera, etcétera. Pero si una persona vino con una visa de turista y decidió vivir aquí, bueno, yo no soy alguien de decirle, la ley dice esto, tú debes de salir. Claro. Eso es un poco, pues no es respetuoso de mi parte. Pero si están viviendo aquí y entraron con la visa de turista, la recomendación es que no salgan. ¿Por qué? Porque es posible que les nieguen la entrada, o mucho más importante, tú ya sabes que cada vez que una persona entra con la visa de turista, nada más le dan 30 días para estar aquí legalmente. Aunque la visa de turista tenga una fecha de vencimiento de 2022, no importa, 30 días cada vez que corren esa mica por la máquina. Si agarran un permiso como la I-94, pueden exceder ese tiempo máximo de 180 días, pero nada más 180 días. Y después, si la persona se queda más de ese tiempo, está acumulando algo llamado la presencia ilegal. Oh, es delicado eso. Y lo que dice la ley es que si se queda más de 180 días sin la autoridad o permiso del gobierno americano, al momento que sale del país tiene un castigo de 3 años. Si acaso es más de 365 días la presencia ilegal, es un castigo de 10 años. Y entonces, pues más que nada, la respuesta a la pregunta es: si están aquí viviendo con la visa de turista, no salgan del país. Sí. Si hicieron la decisión de vivir aquí en este país. Sí, allí está. Entonces la respuesta es no lo hagan. Ahorita seguimos ya con preguntas frecuentes de tema criminal. La primera pregunta tiene que ver con qué sucede después de que una persona es arrestada. Lo que pasa es que esa persona va a tener una cita de corte, que en inglés se llama un arraignment. Es una corte preliminar para que ellos se presenten en frente del juez y que el juez les explique los cargos que esa persona tiene, que los están acusando, que también ellos entiendan sus derechos bajo las leyes que aplican aquí. Esos derechos están en la Constitución de este país y la Constitución aplica a todo el mundo, no importa que la persona no tenga estatus legal. Pero lo más importante que va a pasar es que la persona responda a esas acusaciones que está haciendo con una declaración de culpable o no culpable. Obviamente el juez siempre recomienda, y sí es la verdad, el juez siempre dice te vas a declarar no culpable, lo acepto.
Correcto, porque normalmente una persona no se quiere declarar culpable durante la primera corte. ¿Por qué? Porque es una litigación y debe de enseñar o tan siquiera pelear el caso. Prepararse, claro. Correcto, siempre es algo pues muy obvio. Y si acaso hay un tema que hay una fianza, un abogado puede argumentar para rebajar esa fianza. Tratar de hacerlo lo más menor posible. ¿Sabes qué, Laura? El día de ayer yo tuve una corte criminal. Sí. Fue la primera corte. La fianza de mi cliente era $250,000. $250,000. Es un caso pesado y la fianza es muy alta, pero sí lo pude bajar y pues lo pude bajar ahorita que está a $125,000. Pude hacer un argumento y pues sí bajó el juez la fianza, que obviamente el 10% todavía es una cantidad muy grande de dinero, pero es lo que quería la familia. Pero de $250,000 claro, es una diferencia abismal. Claro, bueno, sí. Aquí vamos con la segunda pregunta de frecuente a nivel criminal y tiene que ver con algo que es súper importante, que lo hemos hablado mucho aquí, y ¿es obligación hablar con la policía después de ser arrestado? Excelente pregunta. Súper importante. Pienso que es mi favorita pregunta en esta época de Trump. Sí. La respuesta a esa pregunta es: no tienes absolutamente ninguna obligación de dar ninguna información voluntariamente a un agente de policía. Ahorita nosotros en este país tenemos derechos. Es muy importante, escúchenlo. Tienen derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos, no importa que no tengan estatus legal. Por el hecho que ustedes están pisando esta tierra, los Estados Unidos, esos derechos de la Constitución aplican a la persona. Y uno de esos derechos muy importante es no hablar con la policía, y normalmente con la comunidad latina siempre es algo de aviso que le doy a mis clientes. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con la policía, bueno, primero digo obviamente que nosotros somos gente muy humilde y respetuosa, pero al mismo tiempo tenemos que saber cuáles son nuestros derechos. Claro. Mucha gente cuando habla con la policía, lo que ellos hacen es que ellos mismos se están incriminando. Por ejemplo, si un agente de policía, y puede ser un agente de la agencia de ICE, que es una agencia de policía que enforza las leyes de inmigración, les puede preguntar: ¿tienes papeles? La respuesta a esa pregunta es: no quiero responderte a tus preguntas. Súper importante. Correcto. Si un policía más que nada te para y te dice: te estoy parando, ¿sabes por qué te estoy parando? La respuesta debe de ser: no quiero contestar a las preguntas. ¿Por qué? Porque yo, si acaso fuera la persona que está en ese carro, no quiero admitir algo o no quiero decirle una razón al policía. Mejor que el policía me diga a mí la razón por qué me paró a mí. Claro. Yo no quiero darle ninguna respuesta, porque puede ser que me paró por el hecho que mi foco estaba difundido, pero yo digo: oh, me paraste porque yo estaba yendo 80 millas por hora. Ay. Sí, es como que tú mismo te estás incriminando, te estás clavando el cuchillo tú mismo. Correcto. Es súper importante eso de guardar silencio. Ahorita vamos con: ¿cuál es el proceso legal después de que se presentan los cargos penales en los tribunales de estado? Ok, eso es un caso criminal de vuelta. Entonces normalmente después de la primera corte va a salir una segunda corte. Aquí en San Diego esa corte se llama una corte de negociaciones, o en inglés se llama un Readiness Conference. El propósito de esa corte es para que los abogados, el fiscal y algunas veces el juez se junten en un cuarto y hablen del caso. La evidencia que tiene el fiscal contra la persona quien es el defendiente, la persona que está defendiendo, y también que hablen acerca de las circunstancias del arresto, las circunstancias de la persona que está siendo acusado. Por ejemplo, si hay cosas positivas, si esta persona es un miembro de la comunidad sin antecedentes penales, si hay cosas de defensa, si hay temas que la evidencia no es tan poderosa, argumentos legales que quizás podemos ponerlo a la atención del fiscal y tratar de negociar algo significante para el defendiente, la persona quien está siendo acusado de un crimen criminal. Por ejemplo, tratar de mitigar las circunstancias, tratar de decirle al fiscal, al juez, quién es nuestro cliente, que no nada más es una persona que fue arrestado, que está acusando de ser criminal, etcétera, etcétera. En otras palabras, hablar del caso, presentar el tema del ser humano que nosotros estamos presentando y hacer algo positivo para esa persona, sea que negociemos algo que
que sea menor, o sea que podemos más que nada tener un resuelto, o puede ser que no hay nada que se resolvió y vamos a otra cita de negociaciones. Bueno, esta vendría a ser entonces la segunda después de la lectura de cargos, después del arraignment. Correcto, sí. Ok, esta vendría a ser la segunda entonces. Ahorita vamos a hablar de si la persona que llamó a la policía o que colocó los cargos penales o criminales no quiere ir a la corte o continuar con el caso, ¿puede los cargos ser desestimados? La respuesta a esto va a ser un factor que va a considerar el fiscal, pero lamentablemente la respuesta es que puede ser que no. Te digo por qué. Esto no es una demanda civil, es un caso criminal. Claro. Y te doy un ejemplo, Laura. Por ejemplo, si es un caso de violencia doméstica de una persona... Que es lo más común, eso correcto. Siempre pasa, sí. Pues más que nada se descontroló y le pegó a otra persona, a su pareja, y la pareja dice, oh, ¿sabes qué? Después de todo eso, ya que fue a la cárcel, ya que estuvo unos 5 días en la cárcel, ya no quiero este caso, ya no quiero estos cargos. Se reconcilian y obviamente correcto. Sí. Entonces, lo que pasa es que algunas veces el fiscal no quiere más que nada tirar los cargos, aunque el víctima quiere tirar los cargos. ¿Sabes por qué? Porque la persona quien está trayendo los cargos no es el víctima, porque no es una demanda civil. Es el estado de California a través del fiscal. Claro. La ley dice que uno no debe de pegarle a su pareja, y entonces el cargo es que rompiste la ley donde dice que no debes de pegarle a tu pareja. Claro. Y obviamente el fiscal está usando al víctima como el efecto de que rompieron la ley, y no es porque el víctima quiere participar o no quiere participar, es que algunas veces los llaman forzadamente a la corte para que participen. Y entonces es un poco difícil, pero sí es un factor que considera el fiscal para seguir el caso. Bueno, seguimos con otra pregunta también frecuente en temas criminales, y tiene que ver con cuál es la diferencia entre un delito grave y un delito menor. Normalmente esto se llama una felonía, y también un delito menor en inglés se llama un misdemeanor. La diferencia normalmente es el tipo de sentencia. Un delito menor, un misdemeanor, tiene una sentencia máxima de 6 meses en prisión, en cárcel. Una felonía tiene más que nada la sentencia quizás puede ser de 1 año o más en prisión en la cárcel. Entonces un delito más alto, felonía, tiene pues un castigo un poco más fuerte, y es un cargo un poco, pues es un cargo serio. Bueno, seguimos entonces con las preguntas de tema criminal. Aquí hay otra que nos han hecho que tiene que ver con esto. Dice, me han dicho que hay una orden de arresto en mi contra. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si hay una orden de arresto en la contra de una persona, normalmente se puede buscar esa orden de arresto por la página de internet del Departamento de Alguacil, el Sheriff's Department. Eso se puede buscar porque ellos tienen una página tan siquiera aquí en el condado de San Diego que es excelente, que se puede buscar por primer nombre, segundo nombre, fecha de nacimiento, si una persona tiene una orden de arresto. Pero ahora, ya que verificaron que sí es una orden de arresto, lo que puede hacer es que pueden agarrar ayuda y llevar el caso en frente del juez, y que convencer al juez que esta persona pues tiene esta orden, sea porque fallaron y no obedecieron los mandados que le dio la corte, o porque no fueron a la corte. Un abogado puede tratar de quitar esa orden de arresto y poder poner a la persona en una posición donde no se tiene que preocupar de pues estar nervioso. Nosotros hemos tenido mucho éxito quitando esas órdenes de arresto para nuestros clientes, y algunas veces pues más que nada tenemos tanto éxito que pues el juez entiende nuestros clientes, y la mayoría, lamentablemente debo de decirlo, la mayoría de las razones porque nuestros clientes tienen esa orden de arresto es porque la agencia de ICE los detuvo y ellos no pudieron ir a su audiencia de corte. No se presentaron, claro. Correcto. Y después les emiten un warrant, claro. ¿Sabías que todos los viernes a las 5 de la tarde el abogado de inmigración Narciso Cruz responde preguntas en vivo a través de Facebook Live? ¿Y sabías que semanalmente estamos publicando información útil sobre inmigración en nuestro canal de YouTube? Y que además tenemos una página web con blogs diarios donde te explicamos procesos legales y respondemos preguntas frecuentes. Si no sabías todo esto, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y página web. Noticias, derechos, datos de interés e información que te puede ser muy útil a la hora de enfrentar un caso de inmigración o querer mejorar tu estatus legal en los Estados Unidos. No te despegues de nuestras redes.
Activa las notificaciones en Facebook dando clic en la opción siguiendo y luego escoges todas activadas. Y listo, así no te volverás a perder del mejor contenido de inmigración. Comparte y ayuda a que más inmigrantes estén bien informados. Recuerda que la información es poder.